En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo evolucionó toda esta división de los bulbos de cala de colores que hicimos hace un tiempo atrás para poder ahora estar poniendo cada una de las plantas en su maceta individual. Al momento de hacer la división de bulbos, como por ejemplo pueden ser las calas de colores, tenemos que tener en cuenta que es un bulbo que tiene mucha reserva y que contiene bastante porcentaje de agua. Entonces, vamos a tener que tratar de hacer un corte lo más limpio posible para que de esta forma le apliquemos algún alcohol de canela lo más concentrado posible, porque nuestro objetivo ahora va a ser generar una deshidratación en todo el corte que hicimos para que quede lo más seco posible y que de esta forma no estén entrando principalmente las bacterias a atacar, porque un bulbo de este tipo más el agua es el mejor alimento para toda bacteria. Y al momento de hacer la plantación de cada una de estas mitades, hay que ponerlo de forma tal que el corte quede por afuera del sustrato. Este va a ser otro punto súper importante porque nos va a estar ayudando a mantener todo este corte lo más seco posible para evitar cualquier tipo de contaminación. El riego siempre se lo vamos a hacer por la parte contraria donde tenemos el corte, que es donde vamos a empezar a inducir toda la producción de nuevas raíces para que se vaya reacomodando y que de esta forma cada una de las mitades del bulbo salga adelante. Durante toda la primera etapa de recuperación de estos bulbos lo vamos a dejar en un lugar que esté fresco, pero que reciba luz indirecta para que a medida que vayan saliendo las nuevas hojas empiecen a fotosintetizar y no solamente generen nuevas raíces bajo tierra, sino que poco a poco van a ir generando los nuevos bulbos. Y a medida que pasa el tiempo, nos vamos a empezar a encontrar con que toda la parte que dejamos por fuera de la tierra está totalmente cicatrizada y fíjate que no ataca ningún tipo de patógenos y el bulbo sigue adelante. Se va a ir secando y toda la energía que teníamos guardada en cada una de estas mitades, la planta la va a estar usando para generar nuevas hojas, nuevas raíces, y mira lo que está pasando por acá abajo. Empiezan a generarse los nuevos bulbos. Todo a partir de esta energía que teníamos acumulada en cada una de las mitades de los bulbos que estuvimos sembrando. Voy a preparar 2 macetas para hacer la división final de cada una de estas plantas y vamos a ver con qué nos encontramos bajo la tierra. Como sustrato voy a estar usando un compost que esté bien maduro, pero con restos de materia orgánica para que nos mantenga un cierto nivel de humedad y más que nada en toda esta época que se nos viene ahora de primavera-verano, que hace mucho calor, para que todo el bulbo y las raíces que se encuentren bajo tierra estén no solamente hidratadas, sino que también mantengamos una temperatura inferior en toda esta zona. Y esto lo logramos por medio de la evaporación del agua del sustrato, y a las plantas les gusta mucho tener las raíces frescas para que de esta forma funcionen mucho mejor cuando estén absorbiendo el agua con los nutrientes. En cuanto a las macetas, que tengan buena perforación en la base y se lo voy a tapar con hojas secas, pero más que nada para que no me deje ir el sustrato, porque a medida que todas las hojas se vayan descomponiendo, va a pasar a ser fertilización para todas estas nuevas plantas. Y no te preocupes por el tema que se nos vaya el sustrato, porque para esta altura la planta va a tener buena cantidad de raíces y va a contener todo el sustrato y no se nos va a estar yendo nada. Tengo las 2 macetas listas, las dejo a un costado y ahora vamos a ver con qué nos encontramos bajo tierra cuando desenterremos estas 2 mitades que cortamos hace un tiempo atrás. Fíjate cómo se empezó a formar el nuevo bulbito. Y esto es impresionante porque ya nos está dando señal que las plantas se recuperaron totalmente. Lo voy a dar vuelta con mucho cuidado. Mira lo que es esto. Las 2 mitades totalmente recuperadas. Antes de hacer este trasplante te conviene hacer un buen riego para que se encuentren hidratadas no solamente las raíces, sino que también los bulbitos y todas las hojas.
dentro de un tiempo te voy a mostrar cómo avanza todas las otras calas que tengo, que ahora ya estamos en época de fertilización para la inducción de la floración, que es un tema que lo vamos a ver dentro de muy poquito. Para esta, que tenemos pocas raíces, voy a usar la maceta que estuve preparando, acomodo las raíces y a la tierra que tenía preparada antes le voy a agregar parte del sustrato donde se estuvo cultivando esta planta para transferir microorganismos, porque estuvieron creciendo muy bien. Volvemos a esta. Y la idea ahora, como ya tenemos toda esta parte del bulbo cicatrizado, al bulbo no le va a pasar nada si le estamos poniendo tierra. Y te acordás que cuando estuvimos haciendo la división, te había dicho que al bulbo lo poníamos inclinado para que no tenga sustrato ni le esté llegando el agua. Y mirá los brotes cómo salieron. Totalmente torcidos, pero esto es normal por toda esta inclinación que le estuvimos dando. Ahora la planta poco a poco va a empezar a generar los nuevos bulbos bajo tierra y se va a reacomodar sola. Si llegás a ver que hay brotes muy pequeños, no los tapes, espera a que crezca un poquito más y después le puedes ir agregando sustrato para que quede bien firme. Ya lo tenemos totalmente listo y ahora le voy a hacer un buen riego con agua. Si tenés hecha de la biopecera, mucho mejor, para estimular todo este enraizamiento mucho más rápido, y si no, con agua normal. Pero esta otra mitad tiene mucha mayor cantidad de raíces y una maceta como esta que te estaba mostrando recién nos va a quedar muy pequeña. Así que voy a estar preparando una maceta más grande para estar dándole el espacio necesario y que de esta forma se desarrolle mucho más rápido. Voy a llenar un poquito por la mitad más o menos. Y las raíces, y esta fíjate que es muy larga, entonces voy a desenterrar un poquito más, pero siempre dejando una capa de tierra en el fondo para que no esté en contacto directo con el plástico. Las voy a mantener de esta forma y al ir agregándole el sustrato, la raíz se va a ir reacomodando y no van a quedar torcidas ni superpuestas, y la planta va a tener todas las raíces bien acomodadas. Importante no presionar muy fuerte, porque las raíces quedaron ubicadas tridimensionalmente en el sustrato y la última reubicación de las raíces, como siempre te digo, va a terminar haciéndolo el riego. Quedó totalmente lista y vamos a regarla. Buena cantidad de agua en este primer riego para que la raíz esté bien en contacto con el sustrato. En cuanto a los sustratos que uso, abajo en la descripción te voy a estar dejando un enlace para que puedas ver, pero dentro de muy poquito te voy a estar mostrando cómo fueron avanzando las distintas calas que estoy cultivando para que veas que existen muchas opciones para este cultivo. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada a la división de calas de colores para que aumentes el número de plantas en tu casa. Y muy pronto te voy a estar mostrando cómo hacer para fertilizarlas de una forma totalmente orgánica para que empiecen a dar flores en esta nueva temporada. Te mando un saludo grande. Chau.